Ok, bienvenidos sean todos a la segunda lección. Nuevamente, mi nombre es Ángel Otero, es un privilegio y un placer estar aquí con todos ustedes. Eh, ya se les envió la tarea para la lección de hoy. En esta clase de hoy es Dios creó al hombre y a la mujer, o sea, la institución del matrimonio, que es la historia que vamos a ver en Génesis capítulo 1, versículo 26, donde nos quedamos a la lección anterior, y hasta el capítulo 2, versículo 25. Vamos a comenzar con una oración. Oramos. Eterno Dios, Padre Celestial, te damos las gracias por permitirnos estar aquí reunidos en el estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ilumines, Señor, y que continuemos maravillándonos de tu creación, del orden que tú creaste perfecto para todos nosotros y de tu providencia. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Bueno, continuamos con nuestra segunda lección. Una vez más, bienvenidos sean todos. Ya ustedes saben el orden. Cuando quieran participar o se haga una pregunta, se levanta la mano usando la función y yo les voy a dar la palabra. Los objetivos de la lección, pues vamos nuevamente a hablar de las 4C, como lo van a ver en todas estas siguientes clases, especialmente para los que están tomando esta como su primera clase. Es el contar, el captar, contar, considerar y consolidar. Esas son las 4C. De hecho, su proyecto final va a ser basado en eso. El proyecto final va a ser el capítulo 37 de Génesis y van ustedes a preparar una historia, o sea, no la historia, sino usar ese capítulo contestando todas las preguntas de estas cuatro áreas, de las 4C: el captar, el contar, considerar y consolidar. Por ejemplo, para el captar, como les dije, puede ser una historia, puede ser una pregunta. Lo que se usó para el captar de esta lección, por ejemplo, fue la pregunta de la tarea que yo les envié para que la analizaran y estuvieran preparados ya para la clase. El contar, pues, es la lectura en sí y también lo vieron en el video, en la parte del video. Ok, para comenzar, que esta fue la pregunta de la tarea. ¿Por qué Dios colocó en el Edén el árbol con el fruto prohibido? Recuerde levantar sus manos. Ujú. Ajá. Ok, Ana. Pero vamos a ver si fue lo que entendí. Él le puso todo a ellos en el árbol de Edén, los frutos para que comieran, y puso el árbol de la vida y el fruto prohibido en el centro para que ellos lo cuidasen y lo cultivasen. Exactamente. Él puso el huerto y los puso a ellos a cargo, como vieron en la lectura y como vieron en el video. Ahora, Ay, le puso dio un una árbol. instrucción Ajá, puso un árbol que era el fruto prohibido. ¿Qué fue lo que él le dijo cuando puso ese árbol? que, sí, que no comieran de ese árbol porque si no morirían. Exactamente. Le dijo, ciertamente morirás el día que comas de ese fruto. El día que comas de ese fruto. ¿Por qué Dios colocaría en el Edén ese árbol? Si sabía que si lo probaban, o que había el riesgo de que si lo probaban, iban a morir. Bueno, porque Dios es Dios y él sabía ya lo que iba a pasar. Eso es correcto. Él es Dios. Pero hay algo también detrás de eso, ¿verdad?
ese no fue el único árbol que él sembró, ¿verdad? Él les dio toda una creación. Había todos los tipos de semillas, frutos, animales que podían alimentarse de ellos, cuidarlos. Solamente le dijo de uno que no podían, que no podían probar, ¿verdad? Y la pregunta es esa, ¿por qué Dios colocó en el Edén el árbol con el fruto prohibido? Y, perdón, buenos días. Sí, Perdón, hermana Delis. ok, Buenos días, Dios los bendiga. Pues Dios le porque ese bendiga. árbol simboliza la libertad humana y la obediencia de Dios. Y por eso Él nos pone a escoger. Él coloca dos árboles, pero nos pone a escoger entre el bien y el mal. Nos da como un libre albedrío en escoger. Y ese árbol no significa si vamos a tener libertad, si vamos a vivir en el pecado o vamos a seguir viviendo como Él los quería que viviéramos en un paraíso. Pero al escoger nosotros el árbol y comer de ese fruto, terminamos en pecado. Entonces ese árbol significa la libertad y la obediencia a Dios. Ok, estamos hablando aquí de la libertad, de la obediencia. Tengo también a Gabriela. Gabriela, ¿qué tiene que decir? Veo que tiene su mano levantada. Hola hermano, buenos días. Buenos días Hola, a todos, Dios les bendiga. Dios le Sí, bendiga. ya ratito tenía la mano levantada. Bien, dice la palabra del Señor que Él les dice que de ese árbol no van a poder tocarlo porque el día que lo coman de cierto morirán. En Correcto, el plan original de Dios no estaba la muerte, porque en el diseño original de Dios no estaba el pecado, dice la palabra del Señor, mas la paga del pecado es la muerte. Entonces, en el diseño original de Dios no estaba que las personas, que los hombres cometieran pecado. Entonces, si bien, a mi entender, si bien el árbol estaba en el huerto, y eso significa, como mencionaba la hermana anterior, el libre albedrío, también es cierto que el diseño original de Dios para la humanidad no era la muerte, porque no era, perdón, no era el pecado, entonces no había dado que el diseño original de Dios, en el diseño original de Dios no estaba la muerte, era porque no había proximidad al pecado. Fue hasta que Eva escucha la voz de la serpiente, que en este caso es el enemigo, que el pecado entra a la humanidad. correcto. Eso es correcto. Eso lo vamos a ver en la siguiente lección también, eso en específico. Pero a todos han tocado una parte de lo que tiene que ver esto, esta pregunta clave. Tengo también la mano de Mabel. Mabel, Sí, buen día, pastor, buen buen día. día, hermano. Buen día. Yo pienso que lo puso para probar la obediencia, porque el Señor hizo todo perfecto. Entonces Él creó al hombre perfecto, y creo que les puso el árbol a propósito, ¿no? Entre tantos árboles, y Él pudo haber elegido cualquier otro árbol, sino que eligió ese para probarlos a ellos, para probar la obediencia más que nada, porque tenemos que ser obedientes. Me parece a mí, ¿no? Que Él para probar la obediencia de del, y la devolución, ¿no? De ese amor del hombre hacia Dios, de todo lo que le estaba ofreciendo. Le dijo, esto no, y como que no hicieron caso. Creo que lo puso para eso, para probar la obediencia, entre las otras cosas que también dijeron mis hermanos. Sí, correcto. Bueno, creo que todos ustedes han tocado una parte de ese propósito que Dios tuvo. Tengo una mano más, tengo a Cruz Mojica. Quería decir algo, quería opinar algo, Cruz. Sí, pastor, buenos días. ¿Me Buenos días, mi oyes? hermano, ¿cómo está? Bien, hermano. Sí, hermano, específicamente, yo meditando en las cosas del Señor, yo encuentro que tenemos un punto que es el libre albedrío que Dios le dio a la persona para llamarlo libremente. Correcto. Pero el otro punto es que recordemos que Dios es justo en la justicia de Dios.
ya había pasado la caída de los ángeles, la caída de Lucifer, Luzbel. Por ese motivo, está Luzbel que en su descenso como uno dice, había aterrizado, se encontraba en la tierra en ese momento. Entonces, le dice el apóstol Pedro, creo que el apóstol Pedro, hebreo recuerdo, dice que si Dios no estimó a los ángeles, no perdonó a los ángeles que pecaron, entonces está encontrando en esa vida que tenía que dejarle la misma justicia para toda su creación, porque a nosotros nos hizo una persona pensante, ¿no? Unos seres pensando. Entonces, nos da libre albedrío y nos deja delante de su justicia ante los ángeles que habían ido, los cuales les dio un juicio por haber pecado. Entonces también deja la posibilidad, pero como él es justo y misericordioso, ya en la eternidad, dice la Biblia, que había preparado el plan de salvación para la humanidad, en este caso para los descendientes de los que pecaron. Él me aparte de pastor, bendición. Bendiciones. Ok. eh, Esa parte de la desobediencia y todo eso, sí lo vamos a ver en la siguiente clase, es lo que llega. Ahora, recuerden que hasta este momento, como bien todos ustedes comentaron, hasta aquí todo era perfecto, todo estaba perfecto, no había ningún tipo de problema. Aún así, Dios colocó este árbol. Fíjense que no fue ese árbol nada más, fue el árbol de la vida y el árbol también del conocimiento del bien y del mal. Los plantó justo ahí y les hizo esa advertencia que de ese árbol específicamente no comieran, porque el día que lo hicieran, ciertamente iban a morir. Ahora bien, si se fijan, ese fue solamente uno de toda su creación, que ellos eran libres a hacer, a utilizar todos los demás árboles, sus frutos, los animales, alimentarse de ellos, comer de todos los frutos que produjera la tierra, la semilla, cuidar de eso. Y veo una mano más, la de Vidal, ok, esta va a ser la última y para entonces proseguir, dígame hermano. Sí, bueno, yo lo que entiendo es que Dios dejó esto para que el hombre pudiera tener una relación con Él. ¿Qué es lo que Él dice? La obediencia y la desobediencia, o el libre albedrío que se le llama actualmente, sí. Pero Dios desde el principio le enseña al hombre que el desobedecer, que la paga del pecado es muerte, y eso es desobediencia. No está hablando de la muerte física, sino la muerte espiritual, la que no se relaciona con Dios, sino al tiempo, pues también puede producir muerte física. Eso es lo que he entendido actualmente a través de las escrituras. La he repasado y sí, ¿por qué Dios lo hizo? Para advertir al hombre. Hay un alto, hay un peligro. Sí. Dios nunca quiso que el hombre se destruyera ni que, pero el hombre por desobediencia o por no tener dominio propio cometió este error. Amén, hermano. Y eso es bien importante. Cuando usted habló de la palabra relación, esa relación que Dios quería tener con el hombre, Él lo creó, fíjese en perfecto, a su imagen y semejanza. Y le dio la provisión de Él en todos los sentidos. A ver, le dio un mundo perfecto. En la historia que ustedes vieron, él inclusive le da nombre hasta todas las criaturas, le da esa libertad. Muchos de ustedes hablaron de la libertad, eso está correcto. La verdadera libertad, que es en santidad, ¿verdad? Y hablaron de la obediencia, pero él no quería una obediencia de sí porque sí, y para nosotros probarnos ante él era por amor, Él nos estaba advirtiendo que eso no nos convenía. Él no nos hizo a nosotros como robots o como marionetas, que Él nos pudiera manejar. Él nos dio ese libre albedrío, pero de la misma manera Él quería que confiáramos en su palabra, o sea, que obedeciéramos por amor, por amor. No, no, y ese es el punto principal aquí.
que fuera una obediencia fundada en el amor, no porque yo me tengo que ganar esto o porque Él me dio todo esto, una relación genuina. Y eso es lo primordial aquí. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, sí, claro. Ok, Es un amor, no lo da, no lo gobierna a Él, porque Él no los dio a nosotros nada para que viéramos en contienda ni en pleito, sino en exacto. paz. Sí, y el temor que estamos hablando aquí, el temor de Dios, es el respeto, la reverencia. Si se fijan, eso vamos a entrar en detalle un poquito más adelante. Vamos a entrar en detalle, pero esa era la adoración a Él, ese respeto en amor, esa obediencia en amor. De hecho, en la Reforma, Martín Lutero hizo una ilustración de esto en el análisis de la Biblia, diciendo que ese árbol del conocimiento del bien y del mal prácticamente era la iglesia de Adán, ese era el altar de adoración de él, porque era lo único que es que él iba, en lo cual él iba a demostrar ese respeto, esa reverencia hacia él, esa confianza hacia él, ese amor, esa obediencia en amor hacia Dios. Adán y Eva, ambos. Ok, vamos a contar la historia. La historia ustedes saben que continúa en el sexto día de la creación. Nos habíamos quedado en la lección anterior a esta parte, cuando creó todos los animales y todos los animales terrestres. Luego procede a hacer al hombre. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo del polvo, ¿verdad? De la misma tierra. Y dice que sopló aliento de vida en la nariz de él. Qué más continúa diciendo luego de ahí? Sabemos que lo puso a cargo de toda la creación, ¿verdad? De los animales, le dijo de todo esto te vas a señorear, vas a hacer buen uso. Obviamente todo era perfecto. Sí, Mabel, veo que tiene su mano levantada. Perdón. Sí, le dio todo, pero como que veía que el hombre seguía solo, porque creó los animales, las plantas, los animales salvajes, digamos, los animales domésticos. Está el hombre rodeado, sí, de perros, de los animales domésticos. Ujú. Eh, pero como que Dios veía que el hombre seguía solo, no encontraba entonces por eso decidió hacer a la mujer, que la hizo de una costilla, así le hizo una ayuda idónea porque lo vio solo. O sea, el hombre, aún rodeado de todas las riquezas que le había dado, terrestres, no lo veía feliz, lo veía solo. Entonces, por eso ahí Dios crea a la mujer e instituye también el casamiento, ¿no? La unión entre el hombre y la mujer. Sí. Fíjense que le dice fructifíquesen y multiplicaos. Es la institución, como muy bien dijo la hermana, del matrimonio. Sí, Gabriela. Bien, dice la palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen y semejanza Dios los creó y después le da orden de que señoreen sobre las aves del cielo, sobre las bestias, sobre los reptiles, sobre los animales marinos. Pero después vemos algo muy importante y es, aparte de la constitución del matrimonio, es el establecer el primer ministerio que todas las personas tenemos y es la familia, porque él dice fructificad y multiplicad, llenad la tierra y ahí habla Ujú. justamente de instituir el primer ministerio que nosotros tenemos, ministerio que viene no de institución humana, porque al final todo lo que nosotros hacemos ya está predeterminado en algo, en un todo, y ese todo es Dios.
Entonces, el primer ministerio que Dios constituye, que sale de su corazón, es la familia. La familia, exactamente. Amén. Cuando dicen fructifíquese, multiplíquese en la familia, obviamente. Tengo también la mano de no, Gabriela, no, Gabriela, usted acaba de hablar, ¿verdad, Gabriela? Sí, sí que se quedó la mano arriba. Ok. Eh, pues sí, específicamente eso. Y fíjese, ella también ahora comentó algo muy importante. Vemos el amor de Dios ahí. Eh, lo vamos a hacer a imagen y semejanza nuestra. Habló en plural, se fijaron eso. Dijo a nuestra imagen y semejanza. Estaba hablando Dios como Dios trino, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando hablamos de semejanza, sabemos que estamos hablando de un Dios invisible, ¿verdad? Todo se creó por el poder de su palabra. No estamos hablando de imagen, una imagen que Dios tuviera dos brazos, dos piernas, dos ojos, dos oídos. Era la perfección, perfecto como Él. Todo lo había creado en la perfección y como bien había dicho el hermano Vidal, esto estaba en el plan de Dios. El plan de Dios no era que el hombre muriera, ni que pasara por problemas, pero sí le dio esa oportunidad, ese altar de adoración para reverenciarlo en amor, porque tampoco, como habíamos hablado, él no creó robots ni creó marionetas, él nos dio de su propio espíritu y de la misma manera que él nos amó y nos creó, él quería que nosotros lo amáramos a él. Y obviamente en el principio pues todo fue perfecto hasta que llegó la tentación, pero eso lo vamos a ver más adelante. No le estoy bajando nada. No. Sí, sí, hay un micrófono abierto. Y, Sí, capaz, porque y como dijo una de la hermana, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Está hablando de ayuda idónea. De la misma forma que formó de la tierra a todos los animales del campo y todas las aves del cielo. Así también hizo caer a Adán en ese sueño profundo, que hasta en eso tuvo mucho amor. Lo sacó de él mismo para que fuera una parte de él. Fíjense en cuando él la nombra a ella, le dice varona, porque del varón fue tomado. Ahora vamos a entrar en las preguntas del considerar, que estas son como habíamos hablado, las preguntas que nos van a ayudar a los detalles de la historia. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Mabel, veo que levantó su mano. Sí, tiene el micrófono abierto, Mabel. Perdón. Sí, Dios, Adán y Eva. Dios, Adán, Eva. Y el Dios Trino, recuerden, cuando habla en plural que dice su imagen y semejanza. El Dios Trino. Dios Trino. Perfecto. Correcto. Ahora, alguien más que nos diga los objetos. Ok, alguien que no haya participado todavía. Vamos a escuchar de alguien que no haya participado. Eh, creo que tengo aquí a Jordan Franco. Sí, hermano, buenos días. Buenos Yo días. quería opinar de que otro de los personajes de esta historia también es aquel que hizo creer a la mujer que era la culebra a la que hablaba, pero Adán le puso nombre a todos los animales que le traía Dios y él sabía que los animales no hablaban, pero este personaje utilizó a Eva porque Eva no participó cuando Adán le ponía los nombres a los animales. De forma tal que el que hablaba realmente escondido tras la culebra era pues ya sabemos el enemigo de Dios. Satanás, sí, Satanás. Entonces, este personaje también es un personaje de esta historia. Gracias.
Pero creo que en Muy esta de acuerdo historia en no la está cobertura. todavía la serpiente. ¿Perdón? Creo que en esta historia que hemos leído todavía no está la serpiente. Correcto, aquí todavía en esta historia no está la serpiente. Ahora, en los objetos, que se pueden mencionar también los animales, están los animales, ¿qué objetos vemos en esta? Deli, levantó su mano. Aquí en esta historia vemos los objetos como los animales del campo, las aves de los cielos Ujú, o aves voladoras, los peces del mar, ujú, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, los árboles del fruto que producen fruto, los ríos, también la costilla que hace parte de que fue usada para hacer a Eva. Esos son los que ujú. yo tengo. Correcto, sí. Lo mencionó prácticamente todo, sí. Si alguien que tenga algo más, yo creo que lo mencionó todo, sí. Ahora, ¿dónde ocurrió la historia? Buenos días, Eh, pastor. Florentina. Oh, perdón, ¿quién es? Ajá, así está ¿Quién? mi pero soy Gabriel. Gabriel, ok. Di, hermano. Ajá. Pues la historia ocurrió en el Edén, donde ya Dios había hecho. En el Edén y al oriente, ¿verdad? Donde plantó el huerto también. Ajá, ahí nace la historia, porque ya después dice en la Biblia que Dios lo sacó en el Edén, entonces tenía que ser dentro del Edén. Correcto. Muy bien, hermano. Y ahora, ¿cuándo ocurrió la historia? Pues ocurrió pues después del 6 días de todos los días que hizo Dios en el cielo, pues ya vemos que hizo 6 días de todo el trabajo y al séptimo día pues Dios descansó y lo santificó también. Correcto. En este día Entonces de ahí específicamente, cuando creó al hombre y a la pues mujer, ¿qué día fue? nace toda esa historia. Fue día 6. El sexto día, correcto. Ahí fue cuando ocurrió la historia, en el sexto día de la creación. Ahora, ¿cuál fue el problema? Creo que una de las hermanas lo, Amén, lo mencionó amén. brevemente al principio. Alguien que no haya participado. Vamos a darle la oportunidad a alguien que no haya participado. ¿Qué problema hubo? ¿Qué pequeño problema hubo? Ok. Ok, el que quiera levantar la mano entonces que quiera contestar esa pregunta. Delis, La soledad del hombre no es la buena. soledad, la En un soledad. hombre, entonces Dios, la solución que haya es crear la compañía idónea que es la mujer. Exactamente. Él vio que el hombre estaba solo, triste, no tenía la ayuda idónea, no tenía familia, ¿verdad? Todavía. No, Él señor. veía quizá que la creación, los animales, incluso hasta las frutas, se reproducían, pero él no tenía esa ayuda idónea, estaba solo él. Ahora, ¿se resuelve el problema? No, hombre, hay que trabajar para mantener la Vidal. programación. Sí, profe, cuando crea a la compañera Sí, vamos, idónea. vamos a darle la palabra a Vidal que Ah, levantó la mano, perdóneme, disculpe. Ah, Ajá, sí, Vidal. varón. Sí, bueno, cuando Dios puso al hombre en el Edén, el hombre lo dio tanta belleza que el hombre estuvo muy ocupado haciendo todos los animales, a todos les puso pareja, pero Dios miró que todos estaban completos, pero el hombre, el que lo estaba haciendo, no estaba completo. Correcto, Esto simboliza que cuando Dios lo hizo a nosotros, necesitamos también, no estamos solos, pero luego los da el Espíritu y los da Jesús más adelante, que es
como la esposa que nosotros adquirimos de nosotros. Entonces, el hombre por sí solo iba a cometer quizás errores, no iba a tener, pero Dios le crió, Dios le puso una ayuda idónea. Él no Correcto. pensó en lo que iba a venir, pero el hombre toma la elección del libre albedrío. Así. Sí. ¿No? Y si vemos aquí, el problema sí se resuelve. Dios en su amor, como bien acaba de decir el hermano y lo habían mencionado ya algunos de ustedes también, creó a la mujer y la creó de una manera maravillosa. Fíjense que no volvió otra vez al polvo, lo sacó de él mismo, de adentro de él, de la costilla de él, lo procreó. Y obviamente aquí hay un mensaje bien profundo. Cuando se unen nuevamente en matrimonio, vuelven a ser una misma persona, de donde mismo salió. Y si nos adelantamos un poquito más, que eso lo vamos a tocar en la siguiente lección, de la Bien, misma pues, manera cuando llegó el ¿puedo pecado y llegó comentar algo? disculpe mi hermano, sí, y llegó el ¿Puedo pecado, comentar algo? ajá, ok, de la misma manera Ok, que llegó el pecado, fíjense en que él vuelve otra vez a las raíces, él dice, del polvo saliste y al polvo volverás. Eh, Por eso es que es bien importante también entender esto. Él había ya creado al hombre del polvo, a la mujer la sacó de la costilla de él. Obviamente en el matrimonio vuelven a ser una sola persona, vuelven a unirse. Esa es la institución sagrada del matrimonio y la hermosura que hay aquí. Vuelven a ser uno. Y ya el hombre no está solo, como bien había dicho el hermano Vidal. Ahora veo la mano de Cruz Mujica. bien, profesor. Sí, disculpe. Sí, justamente iba a comentar, ya usted lo refirió sobre lo más importante, lo que el señor era que estaba instituyendo la familia, la ayuda idónea, la ayuda. Pero resalta que reconoce que el mismo a nuestra imagen y semejanza, y él no está solo, él está también acompañado. O sea, que de allí también él mismo está, o sea, está como ratificando lo que dijo. Semejante a nosotros, que estamos aquí, que yo no estoy solo, yo estoy con ustedes, un ejemplo, yo parafraseando de una manera. Entonces, ese momento, cuando él ve también, está haciendo un hombre a su imagen y también le está colocando esa ayuda como nuestro Señor Jesús con su Espíritu Santo. Quiero que entendemos. Amén. Amén. Correcto, todo lo hizo en un orden, todo lo hizo en un orden. Asimismo como creó los cielos y la tierra, cuando tocó en ese sexto día crear al hombre, que es la corona de la creación, fíjense en que lo puso a cargo. Sí le hacía falta la ayuda idónea, porque como estaba diciendo el hermano Vidal, él estaba viendo en la creación todos los animales y todo cómo se procreaba, cómo no estaban solos, todos ellos se multiplicaban. Faltaba eso, le faltaba esa parte a él. Y Dios en su amor lo creó de él mismo prácticamente y hasta le dio la oportunidad de que le diera nombre al igual que a todos los seres en la creación. Ahora bien, vamos a ir a las preguntas de consolidar. Estas son las preguntas de la aplicación personal a nosotros que vemos en esta historia. Estas son las preguntas útiles para nosotros aplicar a nuestras propias vidas. Primeramente, ¿cuál es el punto principal de esta historia de hoy? ¿Cuál ustedes creen que es el punto principal de la historia de hoy? Delis. El punto principal es que Dios crea al hombre y a la mujer a su semejanza para vivir en relación con Él.
Crea, exactamente, crea al hombre, a la mujer y por Sí, ende el primer matrimonio. sí, señor, Está, así es. está creando, pues, esa fue en su amor, pues también le dijo ayuda idónea, pero le dijo multiplicaos, fructifíquense. Ahora, ¿qué pecado yo veo en esta historia y podemos confesar partiendo desde ese punto principal que la hermana acaba de mencionar? ¿Qué pecado podemos ver en esta historia que podemos confesar en nuestras vidas? Vidal. Yo creo que el punto principal es ver bien la creación. Nosotros, Dios los creó a nosotros. ¿De dónde provenimos? De la mano de Dios. No como vimos al principio en la primera lección, que se deciden decir que venimos del mono. No, la creación de nosotros es Dios y los hizo tan hermosos, tan bonitos que no hay nada, nada feo en la creación de Dios para que los amemos unos a los otros. Amén. Amén. Eso es muy importante. Como lo vimos en la primera lección, lo vemos ahora también. Cuando dejamos y lo vamos a ver en la siguiente clase también, cuando dejamos de confiar en la palabra de Dios, eh, y entramos en nuestro propio razonamiento o en nuestra propia curiosidad o la vanidad, como lo dice la palabra, eh, ahí es el problema. Ahí es que vamos a empezar a entrar en problemas. Y si lo vemos en esta historia de hoy, en ese orden perfecto, como mencionó el hermano, que ya todo venía creándose, fíjese que puso un interés especial y un amor especial en la creación del hombre. Y no lo hizo solo, le dio ayuda idónea. Muchas veces apreciamos el matrimonio de la misma manera con ese amor con que Dios lo hizo en su plan original y perfecto. ¿Verdad que no? A veces nos quejamos de la pareja, a veces consideramos el matrimonio una carga y no nos agrada el papel que Dios nos ha dado dentro del matrimonio, tanto al hombre como a la mujer, tanto al hombre como a la mujer. Eh, Vamos a ver qué nos dice la palabra, alguien que busque en sus Biblias o en la aplicación de la Biblia en sus teléfonos, qué nos dice Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 17. Vidal, ¿lo tiene? No fue que se le quedó la mano levantada. Ok, no hay problema. Alguien que tenga la lectura. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Son solamente tres versículos. Ana, Dijo del 15 al 17. sí, correcto. Colosenses 1, 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, Ujú. visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Amén. Amén. En algunas versiones, ese mismo última línea que acaba de leer la hermana, termina diciendo, Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Es lo mismo que ella acaba de leer ahora. Ese orden perfecto que Él creó, no solamente en la naturaleza, sino nosotros mismos, cuando Él instituyó el matrimonio es entre un hombre y entre una mujer. Y vemos que esto choca
grandemente con muchas de las cosas que estamos viviendo en la actualidad y que se han vivido anteriormente, porque esto no viene de ahora, esto viene de hace mucho tiempo, desde la caída del hombre en el pecado, precisamente. Pero ese es el orden que Dios hizo en su amor, en su sabiduría, para bien de nosotros mismos, para bendecirnos. Hacer algo diferente, pues obviamente es separarnos de ese amor, de esa gracia que Él nos dio en su perfecto amor. Ahora, ¿en qué versos y palabras de esta historia yo veo el amor de Dios hacia mí? Florentina, Amén, hermano. amén. Este, una pregunta o para sacar la duda ahí en el pasaje que le leí la hermana Ajá, en el Colosense 15, pues en ahí Colosenses habla, capítulo uno. bueno, pues el tema de eso habla en la Biblia, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Exactamente, Ahora, exactamente. pues ahí es donde empezamos hoy a leer, pues dice la palabra de Dios, hagamos al hombre. Hagamos. Entonces, ahí hay una confusión en mi mente, ahí dice que hay un solo, ¿no? Pero ahí dice que hagamos como que veo uno, dos o tres. Sí, sí, y es muy interesante eso que usted habla, Ajá, precisamente porque la Biblia nos enseña que Dios es uno, ¿verdad? Pero a su misma vez es trino. Esto es algo que para la razón humana es imposible entender. Solamente lo podemos entender por fe, por lo que nos dice su propia palabra, la palabra inspirada por, precisamente por el Espíritu Santo, esa tercera persona de la Trinidad. Y una escena en que uno ve a ese Dios trino físicamente en función, con testigos y todo, fue precisamente en el bautismo de Jesucristo. No sé si ustedes han leído, me imagino que algunos de ustedes han leído esa historia, cuando estaban bautizando a Jesús para comenzar su ministerio terrenal, que era parte de la ley judía de ese momento. Recuerden que Dios vino a cumplir en perfecta obediencia la ley en nuestro lugar, fue una de las cosas que él hizo. Y por eso se nos acredita a nosotros esa obediencia por medio de la fe en Él, que es lo que llamamos redención, el gran intercambio. La otra obviamente fue el pagó el precio que merecíamos nosotros cuando cargó con todos nuestros pecados en la cruz. Pero en ese momento, cuando a comienzos de su ministerio terrenal, ahí los vemos a la Santísima Trinidad. Se escuchó de manera audible entre todos los que estaban allí la voz del Padre cuando dijo, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Obviamente estaba Jesús, que es el que estaba allí mismo en su ministerio terrenal, en su estado de humillación como un humano, para cumplir la ley en nuestro lugar, bautizándose, y dice que la paloma, el Espíritu Santo de Dios, de manera visible, bajó y se asentó sobre su cabeza. Las tres personas, un solo Dios. De esa manera lo hizo de una manera visible para que nosotros lo comprendiéramos en ese momento. Pero sí, como usted muy bien lo dijo, sigue siendo un solo Dios. Sigue siendo un solo Dios. Lo creemos, hermano, por fe. a ver, La hermano, palabra lo entonces, dice. ajá, Amén. Hasta ahí entonces estamos claros, es ¿verdad? uno, nada más, porque con decir, digamos que fue tres manifestación. Sí. Eh, amén. Ok, ahora, ¿en qué versos y palabras de esta historia yo veo el amor de Dios hacia mí? Podríamos decir, ¿verdad? En la bella forma en que Dios hizo al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza. Su imagen y semejanza, perfectos como Él. Podían verlo de frente, podían sentir su presencia, porque no había pecado. Estaban en santidad y en perfección. ¿Qué otra cosa podríamos hablar? Cuando creó al hombre y la mujer, los creó bajo unas condiciones difíciles. ¿Qué les dejó a cargo? ¿O qué les dio para que vivieran? Hermano, Todo. ¿puedo dar una? Gabriela, ajá, sino que, Bien, ajá,
en aspectos en los que yo veo el amor de Dios, primeramente es en el diseño de Dios a nosotros de manera individual. O sea, cuando Dios dice que nos creó a imagen y semejanza, no habla de cuestiones físicas, porque a Dios no lo hemos visto. Creemos que existe Correcto. por lo que dice la palabra y porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero cuando habla a imagen y semejanza suya, habla de perfección, habla de santidad y el hecho de Dios que Él desea que vivamos eternamente. O sea, si cuando todo esto se termine, adoraremos a Dios por la eternidad. En una de esas cosas lleva el amor de Dios y otra es cuando dice que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios reconoce en la existencia en nuestros corazones de que va a haber un deseo de vivir en comunión, primeramente en comunión con Él por amor y luego en comunión con las personas siempre por amor. Exactamente. Amén. Los hizo una pareja que sacó a la mujer del hombre, formaban uno. Él bendijo esa unión, los bendijo como pareja y les encargó todo lo que ya él había creado bajo su dominio. O sea, les dio la comida y todo su sustento, lo que estábamos hablando en la clase anterior, la providencia y la bendición del matrimonio. Pues obviamente, precisamente esos hijos, esa descendencia, que hasta ese momento iba a ser perfecta y como habíamos hablado anteriormente, el plan de la muerte no estaba ahí. Amén. Ahora, ¿qué le podemos pedir nosotros a Dios que obre en nosotros para poner en práctica esta palabra? ¿Mm? Mabel, Y yo le pediría que nos ayude a ser perfectos como Él. No, no vamos a lograr la perfección, ¿no? De Dios, de Jesús, del Dios Trino, pero que nos ayude a amén. acercarnos a la perfección y sobre todo a la obediencia también, ¿sí? Pero más que nada, yo siempre en las noches, ¿no? Cuando oro, digo, ay Señor, yo quiero ser como tú. Perdóname si quiero, es que es mucho lo que te pido, pero quiero ser obediente y, y llegar a ser perfecta, que sé que en esta vida terrenal tal vez no, pero cuando nos vayamos con Cristo, este, yo quiero lavar acá mis vestiduras, yo sé que Dios me ha dado tiempo de esto para que eso, ¿no? Pedir que nos ayude cada día a ser mejores. Amén, amén. Servirle a Dios gustosamente en el trabajo, como, Amén, como bien acaba de decir la hermana, pedirle que nos ayude, que nos fortalezca en la fe para amén, amén, servir gustosamente no solamente en el trabajo, en el matrimonio, en las relaciones con nuestra familia, nuestros amigos, apreciar todas esas bendiciones que Él nos da, especialmente la del matrimonio. amén, amén. Sí. Vi la mano por aquí de Delis también, allá la bajó. Sí, profe. Dígamelo. Pues yo le pediría a mi Dios que me enseñe a valorar el propósito por el cual me creó y Amén. que y Amén. me enseña a vivir en obediencia Por Gloria a y, amor. Dios. y en comunicación constante con Él. Sí. Sí, por amor a Dios, que de hecho es uno de los frutos del Espíritu, es uno de los frutos del Espíritu también, siempre pidiéndole que nos fortalezca en la fe para que nazcan esos frutos de manera amorosa, así como Él lo hizo con nosotros, poder reflejar ese Amén, amor amén. a otro. Gloria a Dios. Amén. Florentina, veo su mano también. Amén, hermano. Sí. Pues donde nos llevó la palabra de Dios de entender ahí, pues ahora sí reconocemos que somos hecho mano de Dios. Ujú. Dios es nuestro creador. Entonces lo que nos enseña, pues siempre debemos de estar bajo su autoridad, bajo su amor, pero por todas las palabras que estamos aprendiendo hoy, como en la primera clase y hoy en la segunda clase, que eres,
honra y la gloria. Todo el tiempo debemos de pedir que nos ayude para poder poner en práctica su palabra que enseña para poder hacer su voluntad y confiar más en Él todos los días. Correcto, muy bien. Pedirle eso mismo, ¿verdad? En humildad, porque necesitamos la ayuda de Él, como estaba muy bien diciendo el hermano ahora. Sabemos que en nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros por nosotros mismos no podemos hacer eso. Pedirle cada día a Dios que nos fortalezca en la fe y en humildad y en amor a lo que Él ya ha hecho por nosotros. Que nosotros podamos hacer eso para con nuestros semejantes, ¿Cómo nuestras hago para ver si relaciones, con estoy nuestros silenciado? esposos, esposas, con nuestras parejas. Hermano Vidal, había levantado la mano. Sí, bueno, lo que yo puedo aportar simplemente es que Dios lo da este momento, la enseñanza de qué podemos hacer, podemos aprender, pedirle a Dios sabiduría, conocimiento, entendimiento para poder seguir desarrollando ese trabajo que Él nos ha dado, de llevar el mensaje a otros, enseñar con de acuerdo a las escrituras. Amén. Amén, hermano. Muy bien. Ahora vamos a discutir los tres aspectos del matrimonio, según la palabra de Dios. Esto es lo primero que vemos en la palabra de hoy, ¿verdad? El matrimonio es entre hombre y mujer. Fíjense en que en la palabra Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y Esteban, ni a Adriana y a Eva, ¿verdad? Y Dios no se equivoca. Nosotros nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Ese fue su diseño original desde el principio y fue muy claro. Es lo que vemos en el versículo 27, en uno de los primeros versículos de la porción de hoy. Hombre y mujer los creó. Así mismo dice. Ahora, alguien que quiera leer esto que está aquí en la Romanos 1, 26 al 27. Florentina vi que le levantó la mano. Oh, Pues ahí, hermano, antes de empezar con el versículo, pero lo que dice ahí la palabra de Dios, que Dios sí hizo un poco diferencia de nosotros, porque por lo demás dice que por su palabra fue creado y ahora por nosotros pues fuimos hechos mano de Dios por medio de un polvo que Él y por su aliento de vida también. ajá, muy bien. Amén, hermano. Amén, amén, hermano. Eh, eh, ¿quieren leer el versículo de Romanos 1, 26 a 27 que está ahí en pantalla? Hola, hermana Mabel, levantó su mano. Lo leo, hermano. Buenos días. Amén. Ok. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Romanos 1, 26, 27. Amén. Amén. Estamos hablando del tiempo ya del Nuevo Testamento. Esto es escrito obviamente por el apóstol Pablo. Y aquí vemos claramente que ya eran problemas que venían sucediendo desde civilizaciones antiguas, pero obviamente mucho después de la caída en el pecado. Lo que es aceptado por la sociedad no necesariamente es lo correcto, conforme al plan divino de Dios. Y es algo que en amor tenemos que tener presente y, y tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? No es cuestión de juzgar, no es cuestión de hablar mal de nadie, pero en amor vamos a querer llevar esta verdad, especialmente a todos nuestros seres queridos, llevarlo a la verdad de la palabra
¿Cuál fue el diseño original? ¿De dónde vinimos nosotros? ¿Quién nos creó? ¿Y cuál fue su plan perfecto para nosotros? Un segundo aspecto es que el matrimonio deja a los padres para ser un solo ser. Y eso lo vimos en los últimos versículos de la porción de hoy, en el capítulo 2. Lo dice así mismo. Serán uno solo, ¿verdad? Cuando se unan. Ese es el versículo 24, el penúltimo de la porción de hoy. Y dejarán a sus padres. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Mm? Este versículo es citado al menos como 4 veces en el Nuevo Testamento también. ¿Qué nos está enseñando después de ese primer matrimonio que, que Dios creó? Después de ese primer matrimonio que Dios creó, que fue Adán y Eva, y los bendijo, les dijo fructifíquense. Delis, sí, Delis, creo que tienes el micrófono apagado. ¿O fue que se te quedó la mano levantada de la vez anterior? Ok, no, no se escucha. Cruz Mujica. Él dijo, multiplíquense y llenen la tierra. Entonces le está dando la forma de cómo se van a multiplicar y llenar la tierra. Es que se continúen creando esas parejas con su propio matrimonio, con su propia, o sea, con Ujú, instituyó la secuencia para que se siga sustituyendo a los demás matrimonios. Lo otro es que también para el respeto mutuo, porque cuando él dice, dejará a su padre y a su madre y será una sola carne, será unido a otra persona, le está dando la oportunidad de que cada uno respete y tenga su propia familia, tenga con todo, o sea, que tenga nuevamente llamarlo así, sus derechos naturales como familia. Y así es como nos constituimos. Y en relación pastoral, lo que leímos anteriormente en Romanos, lo tenía presente, pero no, sabe que hay un motivo por el cual el hombre cayó en esta depresión. Dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterna potencialidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por las cosas hechas. No es justo, porque Dios se dio a conocer en la creación, dio esa orden de la fe, pero entonces dice, por cuanto no glorificaron a Dios y le reconocieron como Dios, sino que se desvanecieron en su propio razonamiento, es allí donde viene la consecuencia de lo que usted hablaba anteriormente, de sí. la desviación del matrimonio, llamémoslo así. La desviación, cuando dejamos de confiar en su perfecto orden, en su voluntad amorosa y todo eso. Amén, Eh, hermano. Amén. amén. Debemos de confiar en la orden que Dios. Y rápidamente, pastor, quiero mencionar el último versículo de ese capítulo, el 32. Dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pero dice, no solo los que las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. O sea que nosotros no podemos complacer con los que la practican. Correcto, Amén, pastor. correcto. Amén, amén. Y como Qué pena, estábamos profesor, hablando, que no le haya podido contestar, es que se me pues bloqueó el sí, dele, celular y no la... ahora le escucho, dele, hermana. No, pero quería despedirme porque hasta ahora puedo participar. Le doy muchas gracias por sus enseñanzas y a todos ustedes por todo lo que he aprendido y gracias. Dios me los Gracias, bendiga. hermana, gracias por su participación. Bendiciones.
Ok, ok, entonces seguimos aquí. Eh, Aquí lo que estamos viendo es que la unión física, ¿verdad? En el matrimonio es la expresión de ese compromiso incondicional por el cual Dios transmite el don de la vida, esa multiplicación de vida, que es lo que Él quiere, pero de la manera correcta, de la manera correcta, ¿verdad? Esa es una de las bendiciones del matrimonio, los hijos. Ahora bien, en el tercer punto, en el matrimonio hay papeles de hombre y mujer. ¿Qué ustedes piensan de esto? Mabel. Sí, que el hombre debe ser el líder, sí, y la mujer la que lo apoya. Pero creo que ahora se ha dado vuelta todo, porque se han invertido los papeles, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres que han tenido que salir a trabajar y el hombre no consigue trabajo, entonces el hombre se queda en casa y la mujer sale a trabajar, Ujú. ¿sí? Sí, Pero eso no implica a que el hombre siga siendo el líder y apoyando a su mujer. O correcto. sea, es por cuestiones de cómo está la realidad en cuanto a trabajo, economía. Sí, sí. Este, no significa que sea menos el hombre que se quede en casa, porque a veces es temporario, ¿no? Hasta que encuentra un trabajo el hombre, Sí. pero se han invertido los papeles, pero eso no significa que se puedan apoyar mutuamente. Está bien, la Eh, mujer sale a trabajar, pero el hombre tendrá que hacer las cosas de la casa, porque no va a llegar la mujer de trabajar y hacer las cosas de la casa. Eso es Y por eso le correcto. digo, hay veces que es por tiempo, ¿sí? Pero esa es la realidad que tenemos ahora, ¿no? En el mundo. Sí, sí. Usted acaba de decirlo de una manera bien clara. El hombre es la cabeza del hogar. Ese fue el orden como Dios lo estableció, así como Cristo es la cabeza Amén, amén, del hombre. Y cuando hablo hombre, hablo de hombre y mujer, de la humanidad. Eh, amén. Y él hizo ese orden con un propósito en su sabiduría y en su amor. Ambos son iguales en valor ante Dios, pero con funciones diferentes, obviamente, diseñadas en la sabiduría perfecta de Dios. Eh, Ninguno son menos Perdón, que nadie. pastor, perdón, hay un audio encendido y sabe que se escucha Sí, mucho el ruido de Vidal, las conversaciones, si puede de apagar el micrófono, su micrófono. Ok, un gracias, hermano. televisor, no sé, y no Sí, se escucha bien. se oye. Gracias, pastor. Ok, muchas gracias, hermana. Ok, sí, como estábamos diciendo, ambos son iguales en valor ante Dios, pero con funciones diferentes, obviamente. Y obviamente Él nos dotó con ciertas capacidades, tanto al hombre como a la mujer. Y eso es lo que vamos a ver ahora un poquito más en detalle. Esto lo vemos en estas mismas lecturas. Vieron cómo Dios puso a cargo a Adán que le nombrara a todos los animales. Lo había dicho uno de los hermanos también anteriormente, me parece que fue Florentina, que lo que él le dio esa autoridad a él para que él pudiera ejercer ese cargo como cabeza del hogar. Obviamente todavía ahí no había creado a la mujer, pero ya le estaba dando unas instrucciones. Una vez creó a la mujer también. Obviamente la mujer sabemos que tiene la capacidad de dar vida, de dar a luz. Cada cual tiene Amén, unas capacidades maravillosas que juntos hacen uno. Por eso es que Él les dio este diseño perfecto del matrimonio. Y cualquier cosa que uno trate de hacer, de razonar, ir en contra de eso, obviamente estamos yendo no solamente en contra de nuestra naturaleza como Dios mismo nos creó y como lo vimos en el mismo pasaje de Romano que acabamos de leer, eh, es simplemente en contra de la voluntad y el amor de Dios, porque Él lo hizo con un propósito. Estaríamos en contra de ese propósito. Vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 5 versículos 21 al 33. Alguien que lea
estos primeros versículos, del 21 al 24. Vidal, Ah, Efesios capítulo 5, ajá, versículo. está en la pantalla. Ah, Ah, ¿lo puede ver ahí en la pantalla? Ok, ahora, ok. sí. Ustedes, las casadas, honren a su Eh, propio Perdóneme, esposo. empieza en el 21, en el 21. No sé si lo puede ver. No dice cultiven Ok. entre... Ajá, Cultive ajá, entre ustedes lo mutuas, lo mutuos, ajá, sumisión ajá, en el eterno, en el temor a Dios. ajá, Ustedes, dice el versículo 22, las correcto. casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor. 23, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. 24, así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a su esposo. En En todo. todo. Correcto. Fíjense cómo empieza aquí. Él dice cultiven, se está refiriendo a los dos como pareja. La mutua sumisión en el temor de Dios. Dios primero, su voluntad, su amor, lo tengan presente. Después se está refiriendo en el versículo 22 hasta el 24 que el hermano acaba de leer, primeramente a la esposa, dejándole saber ¿Sí? el En hombre. otras versiones, mi hermano dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ok, pero aquí lo estamos viendo pues, lo vamos a ver más abajo ahora directamente. Voy a poner los otros versículos porque es hasta el 33. Ok, alguien que lea, que no haya participado, que quiera participar, que quiera leer del 25 al 30, lo que está en pantalla. Yo. Zuli, dale, Zuli. Dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo con una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Asimismo, los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que la sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén. Ahora en esta porción se está refiriendo a los esposos. Primero se refiere a Dios. Esa es la relación de ellos hacia Él, a Dios. Después habla de las esposas, sométanse a sus esposos, respétenlos, honrenlos. Ahora le está hablando a los esposos, le está diciendo que las amen como a sí mismo. O sea, protéjanlas, ámenlas, protéjanlas. Eh, Miren lo que dice el versículo 29. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia. Es un amor en cadena que procede de lo alto, desde lo más alto hasta lo más bajo, hasta nosotros. Y cuando digo lo más bajo, no estoy hablando de ni que la esposa o el esposo son los que están más abajo, sino de él hacia su creación, a nosotros como corona de su creación, a quien nos puso a cargo de toda esa creación y en ese orden perfecto. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Ajá, Vidal. Sí, mi hermano, aquí Dios los da a nosotros, al hombre en primer lugar, como cabeza, a honrar, a respetar, a cuidar a la esposa. ¿Por qué? Porque la esposa representa el cuerpo de la iglesia, como Cristo representa al hombre también.
porque está claro, la cabeza es el hombre, pero Dios lo da ese amor, ese cuidado, porque la mujer tiene un llamado específico para cuidar del hombre. Que él le debe 1.000 colones, pero le está depositando, Sí, ahorita. se los está depositando. Sí, ok. Bueno, eh, como estamos hablando, el Cristo, nuestro Dios Trino, está en el centro del matrimonio. Eh, Nosotros somos el cuerpo. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de todos nosotros. Y en esta institución, que es la primera y la más importante de toda sociedad, porque sin un matrimonio, sin una pareja, no existirían este pueblo, naciones, ni nada de eso. Nadie que estuviera a cargo de nada. Es el diseño perfecto de Dios del que estamos hablando aquí. Alguien que lea estos últimos versículos de esta porción, y ya estamos terminando. Alguien que quiera leer que no haya participado. Amén, hermano. Ah, Amén, bueno. amén. Florentina, dale. Amén. Dice el 31, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos será un solo ser. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes amen también a su esposa como a sí mismo, y ustedes, la esposa, honre a sus esposos. Amén. 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 El matrimonio cristiano refleja la relación entre Cristo y su iglesia. Fíjense en cómo Dios compara a su iglesia con el matrimonio, su cuerpo, esa relación que hay entre uno y el otro. Digan, sométanse en uno al otro, ámense, respétense, ayúdense. Como estaba diciendo la hermana Mabel al principio, cada uno con roles diferentes, ¿verdad? Pero trabajando para lo mismo, con Cristo, con Dios como ese norte en el centro. Eso es lo más importante. Eh, Hasta aquí estamos todos claros, ¿verdad? No hay ninguna pregunta, ninguna duda. No, pastor, por mí estamos bien, siervo amado. Simplemente que es bueno visualizar que Dios se refiere a hombre y a mujer, porque en el principio dice, creó Dios al hombre y a la mujer. Hoy en día la sociedad quiere implantar, igual que decir que venimos del mono, implantar un matrimonio que no está valorizado por Dios ni aceptado tampoco. Nosotros como cristianos, no para andar peleando, pero sí tener cuidado. El matrimonio genuino es el que Dios fundó y el que Dios fundamenta. Y Correcto. ese es el matrimonio. Y no hubieran tanto desórdenes si no le ponemos cuidado a la ciencia. La ciencia los ha venido metiendo al ser humano, a la juventud, a la niñez hoy en día, un matrimonio que no es de Dios, Correcto. que no es de Dios. Y eso es lo que estamos hablando aquí, de el plan perfecto de Dios, el orden que Él creó desde un principio, desde antes que el ser humano existiera, cuando los creó, cómo los hizo, por qué somos diferentes, por qué tenemos diferentes roles y fue el motivo de eso, porque esto no es como estábamos hablando en la primera clase, un accidente, una gran explosión, el Big Bang, y como decía este Darwin, que todo fue una cadena de accidentes que tomó miles de millones de años y ahora estamos donde estamos, que la muerte no es una causa natural del pecado, sino una causa natural biológica, como cualquier otra, como la sobrevivencia de las especies, que fue lo que hablamos anteriormente, que obviamente sabemos que es teoría. Aquí vemos claramente cómo ese plan, una cosa encaja una con otra y cada cosa tiene su propósito. Y ese es el orden perfecto de la creación y de la voluntad amorosa de Dios.
Amén. Aquí tienen en las pantallas la tarea para la próxima lección, o sea, este lunes que viene. Va a ser el continuar el Génesis, el capítulo 3 los versículos 1 al 24. Y voy a compartir con ustedes ya hoy más tardecito o quizá mañana temprano el video para la lección 3. Les voy a recordar también de la lectura. Y pues con esto concluimos la clase. Muchas gracias a todos por su participación. Una gran alegría tenerlos aquí todos esta mañana. Déjenme Gracias, parar aquí. pastor. Bendiciones. ¿Va a Amén. compartir la grabación de esta clase? Correcto, sí. Amén. Vamos a cerrar con una oración y entonces paro de Amén. grabar y nos podemos despedir. ¿Está bien? Ok, oramos. Eterno Dios, Padre Celestial, te damos las gracias por habernos permitido estar aquí. Continuamos maravillándonos, Señor, de las grandezas, de ese gran amor, de tu orden divino, de esa perfección, de habernos creado a tu imagen y semejanza. Y aun cuando hemos caído de tu gracia, Señor, nos diste una salida en Cristo Jesús. Mandaste a ese doble sustituto que vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros somos capaces de vivir y también pagó por todos nuestros pecados. En ese inmenso amor, Señor, te pedimos que nos fortalezcas en la fe y nos ayudes, Señor, a compartir con otros estas grandes verdades y que cada día, Señor, podamos reflejar ese mismo amor que tú nos has dado a nosotros, a todas las personas, Señor, a nuestro alrededor, y quienes pones en nuestro camino. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Amén. Ahora sí Amén. paramos de grabar. Gloria a Dios. Amén. Amén. Eh, aquí.